Había una vez un niño llamado Samuel, que vivía en un pequeño pueblo lleno de historias y leyendas. Desde muy joven, había escuchado relatos sobre su padre, un hombre valiente y honorable que había servido en el ejército. Samuel admiraba profundamente a su padre, quien siempre le contaba cómo luchó por la libertad y la justicia. Estas historias no solo llenaban su corazón de orgullo, sino que también le enseñaban valores importantes como el respeto, la perseverancia y el amor por su comunidad. Cada día después de la escuela, Samuel se sentaba bajo un viejo roble en el parque, imaginando las aventuras que su padre había vivido. Soñaba con ser tan valiente como él y marcar una diferencia en el mundo. La conexión entre ellos era fuerte, a pesar de que su padre había partido al cielo hacía algunos años. Samuel mantenía vivo su legado recordando cada detalle de esas historias heroicas. Era un niño sensible y soñador, conocido por todos en el pueblo. Sin embargo, había quienes no comprendían la importancia de sus recuerdos y se burlaban de él cuando hablaba con orgullo de su padre. Esta falta de respeto lo hería profundamente, pero él nunca dejaba que eso diluyera su amor por la memoria de su padre. Su historia estaba a punto de tomar un giro inesperado. Un día, mientras Samuel se encontraba bajo el viejo roble, un oficial del ejército llegó al parque. Su nombre era el teniente Ruiz, y era conocido por su actitud arrogante y su afición a menospreciar a los demás. Al notar a Samuel hablando en voz alta sobre las hazañas de su padre, el oficial se acercó con una sonrisa burlona. ¿De verdad crees que tus historias son importantes?, dijo el teniente Ruiz, cruzando los brazos. Los soldados de hoy no tienen tiempo para cuentos de hadas. La verdadera bravura se mide en combates, no en relatos del pasado. Samuel sintió cómo su corazón se encogía ante las palabras del oficial. A pesar de los intentos de mantenerse firme, la burla lo hizo dudar de sí mismo. El teniente Ruiz continuó con sus comentarios despectivos, riéndose entre dientes mientras sus amigos lo acompañaban, disfrutando del momento a expensas del niño. Aún así, Samuel recordó las enseñanzas de su padre y su valor. Sabía que esas historias eran más que simples cuentos, eran la esencia de quién era y lo que quería llegar a ser. Sin embargo, la falta de respeto del oficial le hacía cuestionar si alguna vez lograría ser tan valiente como su padre. Las palabras del teniente Ruiz resonaban en la mente de Samuel, como un eco doloroso que le hacía sentir pequeño e insignificante. Mientras el oficial y sus amigos se reían, el corazón de Samuel se llenaba de tristeza y frustración. Sus historias no eran simples cuentos, eran recuerdos cargados de amor y sacrificio. Con cada burla, sentía que su honor familiar estaba siendo atacado. Era como si el teniente intentara borrar la memoria de su padre con su falta de respeto. En ese momento, una mezcla de miedo y determinación lo invadió. No podía dejar que alguien así despreciara lo que él tanto valoraba. Recordó las veces que su padre le había enseñado a enfrentar las adversidades con valentía. Respirando hondo, Samuel se levantó del suelo donde estaba sentado. Aunque su voz temblaba, decidió hablar: mi padre era un héroe y sus historias son importantes para mí. Él luchó por la libertad y siempre me enseñó a ser valiente. Con esas palabras, sintió como una chispa de coraje comenzaba a arder dentro de él. Aunque la burla del oficial lo había herido, también despertó en él un deseo ferviente de defender su legado y honrar la memoria de su padre, sin importar lo que dijeran los demás. En una ocasión memorable, Samuel había acompañado a su padre a una ceremonia en el pueblo donde se rendía homenaje a los veteranos de guerra. El lugar estaba decorado con banderas y flores, y el ambiente era festivo. Mientras su padre hablaba con otros soldados, Samuel observó cómo algunos niños se acercaban a ellos con curiosidad. Su padre, con su uniforme reluciente y su porte digno, radiaba una calma que llenaba a Samuel de admiración. Cuando llegó el momento de hablar, su padre se dirigió a todos con una voz firme. Habló sobre la valentía en tiempos de adversidad, recordando las dificultades que habían enfrentado juntos por el bien de su comunidad. En ese instante, Samuel sintió una mezcla de orgullo y amor. Aquella lección sobre la importancia del coraje y la integridad quedó grabada en su corazón. Años después, en medio del bullying del teniente Ruiz, esas palabras reverberaban en su mente. Samuel recordó cómo su padre siempre le decía que ser valiente no significaba no tener miedo, sino actuar a pesar de él.
Con esa enseñanza presente, encontró la fuerza para defender lo que más amaba, el legado de su padre y el valor que siempre había representado. En medio de la tensión, el sonido firme de pasos resonó en el parque. El coronel Martínez apareció, su presencia imponente atrajo la atención de todos. Con una postura erguida y una mirada decidida, se acercó al grupo donde se encontraba Samuel y el teniente Ruiz. La atmósfera cambió de inmediato, los murmullos cesaron y todos sintieron el respeto que emanaba del coronel. El coronel había sido un compañero cercano del padre de Samuel, y su llegada era un faro de esperanza para el niño. Sin dudarlo, se dirigió a Samuel con una sonrisa cálida. «Hola, joven valiente», dijo con una voz profunda que resonó con autoridad. «He oído mucho sobre tu padre y su valentía. Es un honor conocerte». El teniente Ruiz, que hasta ese momento había disfrutado de la burla, se quedó mudo ante la admiración del coronel hacia Samuel. La expresión burlona se desvaneció de su rostro mientras comprendía que la dinámica había cambiado por completo. Ahora era Samuel quien se sentía respaldado, fortalecido por la presencia del coronel. El coronel continuó hablando sobre el legado de los héroes y la importancia de recordar sus historias. Con cada palabra, Samuel sentía cómo su valor crecía, sabiendo que no estaba solo en su lucha por honrar a su padre. El coronel Martínez, consciente de la tensión en el aire, decidió que era el momento perfecto para mostrar su apoyo a Samuel. Con un gesto amable, se agachó para estar a la altura del niño y le sonrió cálidamente. «Samuel», comenzó con una voz firme pero suave, «he escuchado muchas historias sobre ti y tu padre. Es un honor conocerte». Samuel sintió cómo su pecho se llenaba de orgullo al escuchar esas palabras. El coronel había reconocido su historia y, en ese instante, toda la burla del teniente Ruiz pareció desvanecerse. El oficial arrogante miró con sorpresa, incapaz de entender cómo el coronel podía prestarle atención a un niño al que él había despreciado. La mirada burlona en su rostro se tornó en confusión. «Tu padre fue un verdadero héroe», continuó el coronel, «y tú tienes la fortaleza de continuar su legado». Con cada palabra del coronel, Samuel sentía renacer su valor y determinación. Aquella validación lo empoderó, ya no estaba solo en su lucha por defender las historias que tanto amaba. El teniente Ruiz, al darse cuenta de que había subestimado al niño y ahora enfrentaba la desaprobación de alguien tan respetado como el coronel, se quedó mudo, sintiendo como el suelo se movía bajo sus pies. La dinámica había cambiado por completo. El teniente Ruiz, que antes disfrutaba del momento de burla, ahora se hallaba inmóvil, con una sensación incómoda creciendo en su interior. Al ver cómo el coronel se agachaba para hablar con Samuel y le brindaba apoyo, comenzó a cuestionar su propia actitud. ¿Por qué había menospreciado al niño? Las palabras del coronel resonaban en su mente como un eco de desaprobación. La mirada de admiración de los presentes hacia Samuel contrastaba con su propio desdén, creando una fuerte disonancia dentro de él. Mientras observaba la conexión entre el coronel y el niño, el teniente sintió un atisbo de vergüenza. Había subestimado al pequeño y sus historias, estaba claro que había mucho más en Samuel de lo que él había querido ver. La expresión burlona en su rostro se desvaneció lentamente, dejando solo un semblante serio que reflejaba su creciente incomodidad. Se dio cuenta de que sus acciones no solo habían herido a Samuel, sino que también lo habían puesto en una posición deshonrosa frente a sus pares y, sobre todo, ante el coronel. Este último era un hombre de respeto, alguien a quien todos veneraban por su comportamiento honorable. El teniente Ruiz sintió que la burla que había expresado carecía ahora de sentido y una sombra de duda empezó a nublar su mente. ¿Realmente la valentía se medía solo en actos heroicos o también en el respeto hacia aquellos que lucharon por algo más grande? Mientras los murmullos de la multitud comenzaban a disiparse, Samuel se sintió abrumado por una mezcla de emociones. La valiente intervención del coronel Martínez había cambiado el rumbo de la situación y, con ello, también su perspectiva. Mirando al coronel, que aún conversaba con algunos espectadores, Samuel reflexionó sobre cómo ese acto de respeto hacia él y su padre había validado sus sentimientos y su historia. Se dio cuenta de que las historias que llevaba en su corazón no eran solo relatos del pasado, eran parte de su identidad y un legado que merecía ser honrado.
El apoyo del coronel lo llenó de confianza, haciéndolo sentir que no estaba solo en su lucha por mantener viva la memoria de su padre. La burla del teniente Ruiz ya no lo afectaba como antes, había aprendido a encontrar valor en sí mismo. Samuel recordó las palabras del coronel: tu padre fue un verdadero héroe. Esa afirmación resonaba en su mente como un mantra. Se sintió fortalecido al pensar que cada historia contada era un tributo a la valentía y el sacrificio, no solo de su padre, sino de todos aquellos que habían luchado. Decidido a seguir adelante, supo que continuaría compartiendo sus recuerdos con orgullo, honrando así el legado de un auténtico héroe. A través de esta conmovedora experiencia, Samuel aprendió que el respeto y la atención hacia las historias de los demás son fundamentales para construir una comunidad sólida y unida. El simple gesto del coronel Martínez, al reconocer su historia y la valentía de su padre, no solo transformó su día, sino que también le enseñó a valorar los relatos que cada persona lleva dentro. Las historias familiares, como la de Samuel, tienen el poder de inspirar y conectar a las personas entre sí. A menudo, esos relatos son un reflejo de sacrificios y nobleza que merecen ser recordados y honrados. Cuando alguien toma un momento para escuchar y validar esas experiencias, se crea un ambiente de respeto mutuo que puede cambiar vidas. El teniente Ruiz, ahora más consciente de sus acciones, se dio cuenta de que había subestimado no solo al niño, sino también la importancia de las historias que forjan identidades. Con esta nueva perspectiva, comprendió que todos tienen su propio valor y contribución en la sociedad, lo que lo llevó a reflexionar sobre cómo sus palabras podían influir en los demás. Así, Samuel continúa compartiendo las hazañas de su padre con orgullo, recordando siempre que un acto de respeto puede hacer una gran diferencia en el corazón de una persona.